Un grupo de amigos con distintas inquietudes de la realidad se reúnen los viernes a las 21 para exponer diferentes temas de interés general. Con ustedes, Profesionales en la Noche. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? Acá, nuevamente otro viernes, acá Profesionales en la Noche. Sergio, María Lida, Marcelo, Eduardo en la operación técnica, Cristina que sigue en el sur anclada ya entre las ballenas. No sé qué pasa. Que nos apoya espiritualmente. Sí, por favor, por ¿Volverá? favor. Yo tengo mis dudas que vuelva. Sí, realmente, la verdad, por favor, es un llamado a la solidaridad. Sí. La radio es Si online, alguien la llega a ve todo el por planeta. sur, Se está demorando porque no logra cazar el cordero patagónico. Que nos prometió, Ella exactamente. dice que viajó al sur a hacer tareas domésticas. No las hace acá y uno No, le va no a creer puede que ser. las hace allá. Que está limpiando Ay, toda, Cristina. está limpiando toda la tierra está que vuela. malteando la Patagonia. Está claro. volteando la Patagonia. Cristina, por favor, te esperamos, te necesitamos. Obvio, urgente. te Urgente, diría. urgente, urgente. Bueno, acá estamos, un viernes hermoso, 26 grados en la ciudad de La Plata. Hermoso. Es una noche increíble, hay que disfrutarla, hay que Obvio. disfrutarla Realmente. a full. Primero nos escuchan, después salen. Obvio. Exacto, Se sale a partir sí, de las 10. eso sí, es que es el horario para salir un viernes. Ideal. Sí. De 9 a 10 se escucha la radio. No, vos sabés que en marzo tenés que escuchar de 9 a 10 y media. Es cierto, eso ¿Sabías? tenemos que contarles a nuestros No, ahora amigos. no. Pero Es bueno, una dejarles sorpresa, ahí, obvio. ¿no? Dejarles ahí. Qué linda semana, ¿no? Y Sí. qué lindas las repercusiones de La Voz La voz. a cargo de Vilma Villarruel. Fue muy interesante el programa. Siempre quedan cosas en el tintero. Siempre. A mí la cantidad de preguntas que me han hecho, que bueno, después las trasladaremos en otro Sí, programa. hay que traerla otra vez. Sí, la verdad que sí. Y bueno, hoy vamos a encarar un tema que particularmente a las mujeres, pero creo que No vamos tanto a las terminar mujeres, no tanto a las mujeres. viendo que a los hombres también les tiene que interesar, ¿no? Obvio. Que es el tema de osteoporosis. Después nos contarás, ¿no? Sergio Perelstein, nuestro doctor, nuestro médico, Va. el alma pater del El alma programa. pater. Nos contarás en qué consiste y todo eso. Pero ahora, Marcelo, ¿qué te parece si hacemos los auspicios del programa? En MED Consultorios, ginecología, clínica, psiquiatría, nutrición ortomolecular, calle 37, número 641, primero B, teléfonos 512-0903 y 15-672-2266. Estudio Jurídico Fidalgo, Familia y Sucesiones, calle 7, número 668, oficina 24. Teléfonos 15-494-7774. Consultas de 16 a 18 horas. Bien, bueno, ahí estamos, vamos cumpliendo con las pautas, ¿no? También sería importante, Marcelo, que recordemos nuestras vías de comunicación. Creo que, es decir, que hagan llegar inquietudes. Hoy tiene que haber muchas Tiene que haber preguntas. muchas preguntas porque realmente es un temazo, ¿eh? Las vías de comunicación para comunicarse con nosotros son el 221-558-2158 para mensajes de texto o WhatsApp, o bien pueden hacerlo vía Facebook a través de PEP Radio. Nos buscan y allí pueden dejar su comentario, sus inquietudes y demás. El tema de hoy osteoporosis, así que Exactamente, osteoporosis, aquí estamos, con el doctor Sergio Perelstein. Muy bien. Así que bueno, Sergio, arrancamos, Bueno, a por ver, favor. Pongamos Vamos a primera. arrancar. Bueno, vamos a arrancar en forma coherente. Bien. ¿Sí? Vamos a preguntar primero qué es la osteoporosis. ¿Qué Exacto. suponen que es ustedes osteoporosis? Vos me decís osteoporosis y yo pienso en una polilla. No. En el hueso. En el hueso primero, es cierto. Obvio. En el hueso, Entonces en se el hueso cur- y en la polilla. Se curaría con esos aerosoles que matan Claro, polilla, no, pero no evidentemente es así. no. Evidentemente Muy no. bien. La osteoporosis es la pérdida de masa ósea. ¿Sí? Bien. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a traducirlo. ¿Se achican los huesos? No se achican los huesos. Si yo lo digo para que todo el mundo me entienda, sí está bien, el hueso apolillado, pero no es así. El hueso tiene densidad, ¿sí? Sí. Por ejemplo, un papel también tiene densidad, pero es una densidad lábil. Sí. Una pared tiene una densidad mucho más fuerte. Perfecto. Muy bien, esto quiere decir que la osteoporosis es la pérdida de densidad ósea. El hueso tiene mayor probabilidad de fracturarse. Ajá. Eso es osteoporosis. Claro, ¿sí? claro.
En cuanto a la epidemiología, ¿sabes lo que dice la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud? No lo sé, doctor, necesito que usted me lo diga. Bueno, estoy tratando de hacerlos intervenir, se supone que acá algo sabemos. Sí. Bueno, la Organización Mundial de la Salud es nuestro alma pater también. Claro, el referente a nivel mundial. A nivel mundial. Bueno, la osteoporosis se conoce como la epidemia silenciosa del siglo XXI. ¿Por qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que es una epidemia, una de cada 3 mujeres va a tener osteoporosis, ¿sí? Un poco menos en los hombres, pero es silenciosa. ¿Qué quiere decir esto? Que no duele, no da síntomas. Claro. Cuando da un síntoma, ya es la fractura. Claro, ya está, ¿Sí? ya está Ya instalada está. en el esqueleto. No es que- El esqueleto ya está Eso, saquemos débil. el mito de que como no me duele el hueso no tengo osteoporosis. No, la osteoporosis no duele. Si me duele tengo otra cosa que hay que preguntarle a su médico, que le haga los estudios, que puede ser un problema óseo o articular. Ah, justo eso te iba a preguntar, A ver. la diferencia entre el reuma, la artritis. Muy bien, todo eso, reumatología, todas esas patologías que pertenecen a la reumatología son enfermedades de la articulación. Ah, bien. ¿Qué es la No del articulación? hueso en sí No del mismo. hueso. La articulación es la partecita donde se unen 2 huesos. Perfecto. ¿Sí? Sí. Ahí puedo tener problemas. Si se me deposita calcio, tengo una artrosis, bueno, etcétera. No importa. Que no es el tema de hoy en particular, pero está bueno diferenciarlo. Exacto. Osteoporosis, enfermedad del hueso. Artrosis, enfermedad de la articulación. Perfecto, ¿Sí? clarísimo. Lo remarco porque es una regla mnemotécnica. Sí, perfecto, ¿Sí? perfecto. ¿Y hay maneras de diagnosticar la osteoporosis? Uf, un montón. Ajá. ¿Hay un solo tipo de osteoporosis? No, hay varios tipos de osteoporosis. Bien. Tenemos lo que se llama osteoporosis primaria. ¿Sí? ¿Cuál es la osteoporosis primaria? La que va a tener la mujer. ¿Sí? Y Tenemos muy- todas Estamos de nosotras, turno. ¿eh? Ustedes no, porque son chicas jóvenes. Nosotras no. Por ahora Pero- zafamos. Vamos a decirle a la audiencia que no pasan de los 30 Claro, años. sí, mentalmente al menos. No, de mental diría 35. Bueno, pero no importa. La primaria es la que se produce en la mujer por la pérdida de estrógenos o la falta de fabricación de estrógenos. Bien. O sea que es la osteoporosis de la menopausia. Ajá. ¿Sí? Y secundaria, la osteoporosis secundaria es secundaria a otra patología. Ah, perfecto, donde ¿Sí? hay una enfermedad principal Exacto, y la que la osteoporosis consecuencia es la osteoporosis. acompaña. Ajá. ¿Sí? Por ejemplo, una pérdida de calcio Ah, mayor de lo normal, ¿sí? Por ejemplo, me puede dar una patología o una enfermedad en el riñón. Ah, ¿Sí? bien. Bien. El hipertiroidismo, cuando te anda mucho la tiroides, también puede producirme secundariamente una osteoporosis. Los tratamientos prolongados con corticoides también. Y en esto no hay que asustarse, porque mucha gente dice, ay, yo no me doy corticoides. No, cuando yo hablo de tratamiento prolongado, es prolongado. Claro. 20 años de corticoides y a dosis alta. Donde realmente hay una absorción o una incidencia en el Exacto. organismo El corticoide de se- impacto. se come el hueso, por decirlo de alguna manera, pero cuando son dosis altas y por muchos años, Claro. ¿sí? No una inyección de esta famosa para la alergia, no hace, o sea, hace muy bien, no le hace nada al hueso. Claro, ¿Sí? está bien. Esos mitos hay que sacarlos porque mucha gente por ahí Sí, le tienen temor. Sí, a- se aguanta una alergia, se aguanta un dolor, se aguanta un montón de cosas que con un corticoide es el tratamiento adecuado y no se va a comer el hueso. Sí, hay todo un mito con Exacto. los corticoides, Uf. ¿no? Sí. Es decir, hay todo un temor muy grande a cuando el Sí. médico dice, bueno, te voy a tener que recetar corticoides. Ah, parece que se encendió una alarma. ¿Sabes qué otra patología me puede dar una osteoporosis secundaria? Ajá. La diabetes. Ah. Los pacientes diabéticos Sí. generalmente son más propensos a tener osteoporosis. En Está medicina, bien. gracias a Dios, la medicina es la ciencia más inexacta que existe. Entonces, pues uno habla de probabilidades. Claro. Quizás haya un diabético que necesita mucha insulina y no tiene, pero habitualmente el diabético, el hipertiroideo, los tratamientos prolongados con corticoides van a tener una osteoporosis secundaria. Hay una afectación a la densidad Exacto. ósea. Pero como yo sé eso, ¿qué vamos Claro. a hacer? Vamos a tratar de prevenir esa osteoporosis. Está bien, ¿Sí? está bien. Pregunta. Cuando comenzaste la charla dijiste que la osteoporosis no era un tema únicamente de mujeres. No. Entonces,
En los hombres que también se habla de osteoporosis. Sí, claro que sí que se habla. Te cuento por qué. Hablamos de osteoporosis primaria. Recién lo dijimos, que es la osteoporosis que se produce en la menopausia. De esto ya hablamos algún día atrás, Sí. que es cuando el ovario deja de producir hormonas, estrógenos. ¿Sí? Es el mejor protector para el hueso. Esto sucede en la mujer en un tiempo muy corto y en forma muy abrupta. ¿Sí? Cuando ustedes llegan a la menopausia, me van a entender lo que estoy diciendo. Bien. Muy bien. Los hombres tenemos, o sea, todas las hormonas sexuales, estrógenos en la mujer, testosterona en el hombre, son lo mejor que yo puedo tener en protección ósea. Los hombres tenemos la suerte que los testículos, también alrededor de los 50 años, que se llama Andropausia. Muy bien, prestaron Bien. atención. Pero no es en forma abrupta, es en forma muy, muy paulatina. Por eso tenemos menos probabilidad y menos incidencia de osteoporosis en el hombre. Bien. Pero sí, la mujer tiene el pico, por decirlo de alguna manera, de osteoporosis entre 50, 55, 60 años. Mientras que el hombre, nuestro pico de osteoporosis, de mayor cantidad de osteoporosis, es alrededor de los 70. Perfecto. Voy a hacer una cosa. A ver. Que no es muy original. Voy a dejar una pregunta, Sí. pero para que la respondas después de la pausa musical. ¿Cómo no? Te estaba escuchando. De paso estudio. Bueno, claro, ya está, revisás. No, pero te estaba escuchando y pensaba, y con lo que te preguntó Marcelo, el hombre, la mujer, la contextura de uno y de otro, si la osteoporosis de alguna manera está relacionada con un esqueleto chico, un esqueleto grande. Es una pregunta por ahí de absoluta ignorancia, pero si tiene que ver con el tamaño del esqueleto, con el tamaño de los huesos. ¿Puede ser? Ta, 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 tan. Bárbaro, bueno. Viví el verano por Radio Altavoz. Por Radio Altavoz. Donde quiera que estés. Por Radio Altavoz. Donde quiera que estés. Comienzo de espacio publicitario. EMED Consultorios, ginecología, clínica, psiquiatría, nutrición ortomolecular, calle 37, número 641, primero B, teléfonos 512-0903 y 15-672-2266. Fin de espacio publicitario. Seguimos en el programa hablando de osteoporosis. Antes que nada, nos llegó acá quien nos está escuchando muy atentamente Sí. y está dispuesta, y en cualquier momento dice que empieza a mandar inquietudes porque se enganchó con el tema. Es Adriana Sennatore, Ah, mira vos. de Citibel. Muy Nos bien, está Adriana. siguiendo Adriana. Adriana de Citibel. Muy bien. Exactamente. Alguien nos está escuchando. Muy bien, Adriana. Alguien nos está escuchando. Bueno, nos habíamos ido. Habíamos Exacto. hecho una pregunta, Exacto, ¿sí? exacto. Que vos me habías preguntado. Tamaño del esqueleto versus. Exacto. ¿Qué osteoporosis. relación tiene con él? Exacto. El tamaño del esqueleto tiene mucho que ver. Se dice que epidemiológicamente tiene más frecuencia, mayor incidencia o mayor probabilidad, como vos quieras llamarlo, no son sinónimos, pero como vos quieras llamarlo, cuanto más chiquitito es tu esqueleto, más peticita sos, más probabilidades de tener osteoporosis. Bien. Cuanto más grandota, menos. Pero eso no significa que una grandota o un esqueleto grande no tenga osteoporosis. Claro, ¿sí? estamos ahora en las En probabilidades frecuencia, propias de exacto. la medicina. Igual que, por ejemplo, la raza negra tiene mucha menos incidencia que la raza blanca. Ajá. ¿Sí? Entonces, acá la gran mayoría son mujeres de raza blanca, o sea que acá tengo una gran incidencia de osteoporosis. Ahora, ¿en cuántos temas médicos la raza negra, no, se diferencia de la raza blanca? Es impresionante. Sí. Pero bueno, hay Bueno, está patologías bien. que en ellos son más Claro. frecuentes y en los blancos Y en los no. blancos no, exactamente. Bueno, Una preguntita así, referida a esto, haces la diferenciación entre las razas y demás. Y digo, en estos tiempos donde hay tanta variación en la alimentación, Sí. tanto cambio de hábitos además, ¿influye en la enfermedad, en algo? Muchísimo influye. Vamos a empezar a hablar ahora de cuáles son los factores de riesgo. ¿A qué yo llamo factores de riesgo? A lo que yo hago, yo consumo o qué me pasa en la vida
que puede hacer que tenga más probabilidades de tener una enfermedad u otra. Bien. ¿Sí? El hueso está formado por muchas cosas. ¿Sí? Si yo quiero levantar una pared, por ejemplo, esto es para que se entienda. ¿Qué necesito? Un buen cimiento, ladrillos y cemento. Sí. Muy bien. Si yo no tengo alguno de esos tres componentes, probablemente haga una pared muy débil que con un simple golpe se va a caer. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Cuáles son los ladrillos del hueso? Supongo Nadie. que habrá vitaminas. Fundamentalmente el calcio. Calcio, obviamente. El calcio. ¿Cuál es el cemento del hueso? El cemento. El cemento, que hace que esos ladrillitos se me peguen. ¿Alguna vitamina? Vuelvo a insistir. No, una No. hormona. Ah, Las Bien. hormonas Vamos, sexuales. bien. ¿Sí? Seguimos. Y el cimiento es la estructura que genéticamente yo tengo en mi hueso. Ajá, perfecto. ¿Sí? Así que calcio, hormonas y la estructura Y la propia de estructura. cada ser humano. Muy bien. Hablando de eso, vamos a decir por qué se produce la osteoporosis. ¿Sí? El hueso es un órgano vivo. Todo el mundo piensa que es un órgano muerto, pero es un órgano vivo. ¿Por qué digo vivo? Porque constantemente, durante toda nuestra vida, remodelamos hueso de 3 a 4 veces en nuestra vida. Hago Ajá. un hueso nuevo. Hay unas células que se llaman osteoclastos, no importa, Sí. que comen hueso. Ajá. ¿Sí? Y hay otras células que vienen por atrás, que se llaman osteoblastos, que fabrican ese pedacito que se comió el osteoclasto. Hay como una regeneración ósea Constante, desde natural. el día que vos nacés hasta el día que vos morís, ese hueso se va regenerando. Bien. En la primera infancia, obviamente, eso hay muchos blastos, o sea, se forma mucho hueso y se come poquito hueso. Por eso mi Claro. hueso puede crecer. Bien. Cuando llego al pico de masa ósea, alrededor de los 30 a 35 años, ahí voy a tener la mejor de las durezas, voy a tener la mejor de los cimientos, la mejor genética. Después, y ahí digamos como que empatan, Bien. el que come y el que forma. El Claro. osteoblasto y el osteoclasto empatan. Y después empieza a ganar, entre comillas estoy hablando, el clasto, el que come. Claro. Sí, sí, Si sí. lo sí. dejo comer. Si lo dejo comer, por supuesto. Bueno, ¿y cómo puedo hacer yo para llegar a mi pico de masa ósea cuando tenga 35 años? Con una buena alimentación, o sea, poniendo muchos ladrillos, o sea, una dieta cálcica. Ajá. ¿Sí? Alrededor de 1 gramo de calcio por día, que puede ser con los lácteos, que es el alimento que más calcio tiene. Bien. Teniendo una muy buena estructura ósea, con proteínas, minerales, elementos, que son los que sirven para que todo este proceso del formar y comer se pueda producir. Y fundamentalmente con gimnasia. ¿Y por qué Ajá. la ¿Por gimnasia? qué? Porque el hueso, si uno lo mira al microscopio, por decirlo de alguna manera, ¿viste cómo están puestos los ladrillos? Sí. Para que no sí, se caigan, como que exacto. se traban. Sí. Bueno, la osteofibrilla está puesta de la misma manera. Ajá. Entonces, cuando yo hago trabajar al hueso, se produce una cosa que se llama piezoelectricidad. Piezo con Z. Ajá. ¿Sí? Que es la misma electricidad, en otro voltaje, por supuesto, Magiclick. Bien. ¿Sí? Cuando vos frotas piedras y sale la chispa y podemos hacer fuego. Bueno, cuando yo froto dos cosas, ¿sí? Sale electricidad. Distintos tipos de electricidad Sí, que sí, la sí, mido de obvio. distinta manera. Sí, sí, sí. Bueno, esta electricidad que se forma en el hueso se llama piezoelectricidad. Y que es el mejor antirreabsortivo. ¿Qué estoy diciendo? Es el mejor Traducido anticomedor y me sirve para estimular a la célula formadora de hueso. ¿Sí? Bien. Lamentablemente, ahora uno ve en chicas muy jóvenes que el deporte está muy difundido y que todo el mundo hace deporte. Pero para la época de nuestras abuelas, de nuestras madres, el deporte, la gimnasia, no era una cosa muy habitual. No, para No, no nada. era frecuente. Para nada. La actividad estaba desarrollada más en el ámbito hogareño, en las tareas del Exacto, hogar. en otro tipo de y, tareas, claro. y no en gimnasia. Salvo aquellas, bueno, excepciones que Exacto. eran deportistas, pero Pero, muy excepcional. eran muy muy, pocas. muy excepcional. Así todo, cuando yo hablo de esto de la gimnasia y demás, obviamente nunca en un extremo. Claro. Porque si yo me paso de la raya, estoy produciendo cosas que no son buenas.
Claro. ¿sí? Siempre hablamos de un término medio. O sea, forzarlo al hueso, ¿sí? Para que haga esa piezoelectricidad. Perfecto. ¿Sí? Que con poco peso en un gimnasio se puede hacer. Bien, y caminatas, correr. Por ejemplo, vamos a hablar. Yo necesito mover hueso, como dijimos recién, para tener esa electricidad. Sí. Si yo camino, obviamente, ¿qué es lo que más muevo? Sí, las piernas. La cadera, la rodilla. Caderas, sí, uno le los puede agregar tobillos. movimientos para Muy bien. hacerlo más dinámico. Exacto. Pero las muñecas no, Claro. la columna no. ¿Sí? Bien. Igual eso es un poco más complejo. Algo de piezoelectricidad se produce. Yo camino en todos mis huesos porque arriba de nuestra cabeza hay una columna de aire. ¿Viste Claro. cuando los meteorólogos hablan de la Presión atmosférica. barométrica Sí. o la Sí, presión sí. atmosférica? Sí, sí. En realidad el peso que yo tengo de la cabeza hasta la estratosfera, Sí. de aire, basuritas y cosas que hay ahí. Sí. Eso hace fuerza. Y yo hago fuerza para sostenerlo. O sea que estoy haciendo cierta fuerza para que se produzca esta piezoelectricidad. Bien, ¿Sí? perfecto. Pero, obviamente, en muñecas, en dedos, hay ciertos huesos que no se mueven demasiado Hay que cuando tocar las yo camino. castañuelas. Tocar el piano, por ejemplo, Claro, tocar las qué bien, castañuelas, qué bien, tocar la flauta. bien. O hacer los ejercicios a veces de rotación que se hacen en tobillos, ¿no? Que uno a veces hace Exacto, hacerlos con las exacto. muñecas. Pero el movimiento por ahí con un pesito chiquito. Con algo que fuerce un poco. Exacto. Yo a las pacientes le digo, con un paquete de arroz de Ajá. medio kilo ya me alcanza. Y con Perfecto. una buena billetera llena de monedas. el Claro, monederito. Pagar con muchos billetes también te produce peso. Claro, bueno, hay que lograr muchos billetes para tener un peso. ¿eh? Cuando tengas mucho me regalas algo y haces una buena gimnasia. Mira, yo te lo soluciono fácil. Sí. Doctor, Sí. me pregunto, porque decía que importante los buenos cimientos, el calcio que se puede encontrar en los lácteos, alrededor de 1 gramo de calcio. La dosis adecuada sería 1 gramo calcio día. En cantidad de lácteos a consumir por día, ¿qué sería? Mira, un litro de leche cremada o descremada, no importa, mejor es la descremada, por supuesto. 1 litro de leche tiene 1 gramo de calcio. 2 yogures y cuarto también tienen 1 gramo de calcio. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tomar medio litro de leche y 1 yogur y medio. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Tomar 200 centímetros cúbicos de leche, una taza de leche en el desayuno. Comer con queso, el queso es un lácteo, ¿sí? Se dice que más o menos no sé, yo nunca vi, pero dicen que el tamaño de 2 cassettes, una cosita que se pone en el grabador para nunca escuchar. lo vio, nunca lo vio, nunca lo doctor. vi, O sea, no sé usted de es de qué la se época trata. del CD en adelante. Sí, no, del PEN. Ah, del No, pen, bueno. del pen, bueno. Dos cassettes por día de queso y 1 yogur sería una buena dieta. O sea que no es algo tan exigente tampoco. No, Uno no, puede- o- porque muchos pensaban que tenía que Tomarse el litro de leche así, ¿no? Claro, no. claro. O cocinar con No es leche. tan complicado hacer una dieta También, donde uno incorporarlo. pueda Incorporar ingerir claro. calcio y un poco de Y la vitaminas. cocción no le quita el calcio. No le a la quita el leche. calcio, le quita A otras incorporarlo cosas. en un puré, en un flan, en Arroz qué sé con yo. leche, Exacto, qué sé yo, una claro. milanesa al horno con un pedazo de queso arriba. Claro, No exactamente. sé, en realidad no mucho de cocina, no entiendo, pero Consulta, sí. ¿algún vegetal tiene ese calcio que necesitamos? En realidad todo tiene calcio, ¿sí? La radicheta, la selga, todo lo que comemos, todo tiene calcio. Pero para consumir 1 gramo de calcio con acelga, me tengo que comer un campo entero de acelga Por día. por día. Claro. Es un poco mucho. Claro. Sí. Hay que convertirse prácticamente en una langosta. Como una vaca. Entonces, Claro, una sí. vaca. Sí, Sí. bueno. O sea, todo tiene calcio. Claro. Entonces, si yo hago una buena suma y bueno, comí una porción de una ensalada verde, ¿sí? Cuanto más verde oscura, más calcio tienen. Entonces, radicheta, selga, todo ese tipo de verduras. Bueno, pero es un dato la interesante, rúcula, que porque es muy por ahí rica. el vegetal verde de verde intenso oscuro, Sí. más el yogur, más Claro. el casetito O sea, de queso, es decir, todo llego eso, al bueno. gramo Y queso por día. rallado Claro. para acompañar la rúcula. Claro, exactamente, Exacto. exactamente. O los ravioles, de paso engordamos un Tam- poquito. Bueno, hacemos otra pausa y continuamos ¿Cómo no? con el programa. Estudio Jurídico Fidalgo, Familia y Sucesiones, calle 7, número 668, oficina 24. Teléfonos 15 494 7774. Consultas de 16 a 18 horas. Fin de espacio publicitario.
Bien, para quienes recién nos buscan, recién se conectan, estamos en Profesionales en la Noche, en Radio Altavoz. Estamos hoy con el tema osteoporosis, que lo está desarrollando nuestro médico, el doctor Perenstein. Y digo esto para quienes recién se conectan, porque acaba de llegar, Sergio, Sí. Nos mandó a Pepe de Radio, ¿a Pepe de Radio o a la...? A Pepe de Radio, A Pepe sí. de Radio, exactamente, que es nuestro La producción. Face. Gil de Santa Rosa La Pampa, Ajá, que buenas nos noches, está Gil. escuchando. Y bueno, además de que te saluda, dice: hola doctor, buenas noches, no, muy amable Gil será. Como para más o menos traducirlo, la inquietud que tenía era si la enfermedad más frecuente en hombres, en mujeres, y por qué no en hombres, cosa que un poquito ya lo comentaste, pero sería bueno, por eso lo reiteramos un poco. Y obviamente el tema de la falta de calcio en los huesos, que es un poco lo que ya tiene entendido. Y hay una cuestión acá que creo que por ahí puede llegar a ser un mito o no sé. A ver. Dice: si es cierto que el calcio que necesitamos se encuentra en la cáscara de huevo. Eso yo lo he escuchado incluso desde chica, en la cáscara de huevo, la cual obtenemos triturándola en un mortero, por ejemplo, y colándola en sopas, tucos. Es decir, ¿qué aporte podemos tener por ese lado? Bueno, contestándole a Gil, y de paso me sirve como para redondear lo que dijimos hasta ahora. Bien. ¿Sí? Dijimos que es una enfermedad muy, muy frecuente en las mujeres, menos frecuentes en el hombre, por una cuestión de falta de hormonas, la osteoporosis primaria. La osteoporosis secundaria se puede dar a cualquier edad porque es secundaria a otra patología. Y en ese caso, ¿las probabilidades son idénticas entre hombres y mujeres? Sí. Como enfermedad secundaria, la Exacto. probabilidad es la Un misma. diabético o una diabética, Bien. ¿sí?, tiene la misma probabilidad de tener osteoporosis como consecuencia de su diabetes. De la enfermedad Por principal. ejemplo, la diabetes como otras enfermedades. Sería un efecto colateral. Una consecuencia. Una consecuencia. Una claro. consecuencia de un mal metabolismo me va a traer como consecuencia la osteoporosis. Bien. ¿Sí? El calcio, cuando la gente dice me falta calcio, tengo osteoporosis. En realidad, cuando uno hace los estudios, y después vamos a hablar de cuáles son los métodos de diagnóstico, el calcio yo lo puedo medir y haciendo unas cuentitas, eso me puede representar la densidad mineral ósea. Ajá. ¿Sí? Porque si yo como mucho calcio no me curo la osteoporosis. Eso es lo que hemos dicho de una pared. Para hacer una buena pared yo necesito un buen cimiento, ladrillos y cemento. Si yo pongo ladrillitos uno arriba del otro sin cemento, esa pared se me va a caer. Está Como bien. el cuentito de los tres chanchos. Una cosa así. No, pero está ¿Sí? buena la aclaración, ¿no? Porque es cierto, osteoporosis, calcio, y parece que ahí no. No. Está bien, perfecto. ¿Sí? Y lo de la cáscara de huevo. Sí. En realidad ese es un mito. En realidad sí, la cáscara de huevo tiene calcio, nadie lo discute. Pero es una forma de calcio, no es el carbonato del calcio o el citrato de calcio, que son las formas que yo tengo para absorber calcio. Mi tubo digestivo tiene que absorber calcio, pero de una forma adecuada. Si no, así como lo como, lo despido. Claro. ¿Sí? La cáscara de huevo no tiene ese calcio que yo necesito. Que ¿sí? se absorba. Que se absorbe una mínima cantidad, lo cual tendría que comerme un gallinero entero. Claro. Y así todo, bueno, es mito. Aparte si no está bien tratado, obviamente, como un pedacito, eso me puede lastimar el tubo digestivo. Hay que tener ojo. Yo diría que la cáscara de huevo lo usemos para hacer muñequitos, para cosas, pero no comerla. Sí, para integrar un mantillo en la huerta, ¿no? Para provocar ejemplo. esa Exacto. tierra Que orgánica. estábamos hablando precisamente de los vegetales que tenían calcio. Claro. Exacto. Que claro. podían colaborar con el resto de la Por eso, Claro. por ahí sí, hacer el compost con cáscara El de compost, huevo, entonces la exactamente. tierra va a tener calcio y esa planta, ¿sí? Ese vegetal, Va a ser más rica. va a ser más rica en calcio. Bárbaro. Correcto. Bueno, muy Muy bien. bien. Igualmente, muchas Espero gracias, que Gil me por- haya entendido, si no me mando por otro, escucharnos. otro mensajito y seguimos aclarando. Bien, y sigue escuchándonos Adriana Senatore, ¿eh? Ah, Ese pero nivel. está sí, como sí, con sí, todo sí, está con muy, esto. muy enganchada Muy con el bien. programa. Que Bueno. está preguntando sobre el tema de las fracturas. Exactamente. Ah, sí, acá está. Sí, Sí. exactamente. ¿Cuáles son las ¿Qué pregunta, fracturas Adriana? frecuentes? Las fracturas más frecuentes en estos casos, ¿no? Cuando Bueno, uno cuando ya uno padece, ya tiene la muy bien. osteoporosis. Cuando uno tiene osteoporosis, la consecuencia de la osteoporosis, ¿cuál es? La fractura patológica. ¿A qué llamo yo fractura patológica? Cuando yo me caigo de mi misma altura. Si yo estoy parado, me empujan, me caigo y me fracturo, esa es una fractura patológica.
Si me tiro de la terraza, obviamente me fracturo y no es patológico. Claro. ¿Sí? Claro. Pero caerse de su misma altura, se dice habitualmente, eso es patológico. ¿Y cuáles son las fracturas más frecuentes? Muy bien. La más frecuente de todas es una fractura en la muñeca, en la apófisis exterior, no importa, en un huesito que tenemos en la muñeca. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando alguien se cae, porque no tiene fuerza para volver a mantener el equilibrio, si se cae para adelante, ¿uno qué hace? Apoyar Lo la mano. Apoyar las manos. Sí, es un acto reflejo. Es un acto reflejo. Es un acto reflejo. Eso produce la fractura de muñeca. Ajá. ¿Sí? Esa es casi patognomónica, característica de una osteoporosis. Si yo me caigo, me fracturé la muñeca, tengo una osteoporosis. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la segunda? No segunda en frecuencia, todas son frecuentes. La fractura de cadera. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Y cuál es la tercera? La fractura de vértebras. Ajá. Ajá. ¿Y por qué pasan estos huesos? ¿Por qué? Porque hay, digamos, para que se entienda, hay dos tipos de hueso. Uno muy duro y otro más blandito. Un trabecular, bueno, y un esponjoso. Sí, hay ciertos huesos y ciertas zonas de ciertos huesos que son más esponjosos. Esponjoso porque tienen los agujeritos como de la esponja Sí, de lavar los platos. Sí. Ese hueso Además es... te estoy escuchando y tengo la imagen de cuando nos hacían dibujar el huesito en el colegio para ir muy estudiando las bien. distintas partes. Perfecto. Había una parte que uno le hacía los puntitos. Exacto, muy bien. Qué buena alumna que eras, ¿eh? Y sí, era muy aplicada. Muy bien, sí se nota, porque sabes mucho de todo. Esos puntitos esponjosos, me parece la esponja de lavar los platos. Sí. Obviamente es un poco más débil que el Claro. resto del hueso. No quiere decir que es débil. Tiene mayor incidencia de fracturas. Y estos tres huesos que nombré, la muñeca, la cadera, ¿sí? El cuello del fémur, el fémur o la cabeza del fémur, vulgarmente llamado cadera, y las vértebras son hueso esponjoso. Por eso esas son las tres fracturas más características y más frecuentes de la osteoporosis. Voy a hacer una... a ver, me surge una inquietud. Siempre, y hace rato que perdí la vergüenza a preguntar, y porque creo que por ahí es una pregunta demasiado tonta, pero por algo tengo la inquietud. La fractura, Sí. cuando hay, digamos, la fractura por osteoporosis, ¿no? Sí. Es decir, ¿se produce siempre por una, es decir, siempre tiene que haber una caída que la produzca? No. No. Cuando yo hablo de fractura, ¿Siempre tiene que haber una caída que la produzca? no. No. Cuando yo hablo de fractura patológica, Sí. lo más frecuente es por una caída. Pero en ciertas enfermedades que, como dijimos hoy, que me van a producir una osteoporosis secundaria, por ejemplo, en ciertas metástasis de algunos cánceres, yo he visto pacientes que han estornudado y se han fracturado una vértebra. Claro. Porque el hueso está tan Tan débil. resentido, Exacto. Claro. ¿Sí? Pues si uno no hace tratamiento, Sí, se puede llegar a no ese... hay un impacto. O un No, apoyo no hace o falta. un giro brusco. Exactamente. O subir un escalón o bajar una escalera. Es bastante frecuente, aunque parezca medio loco, pero bajar una escalera, si se baja mal, se puede producir una fractura o en el talón o generalmente en las vértebras. Claro. ¿Sí? Claro. Y hay distintos tipos de fracturas de vértebra, depende si es anterior, medio, posterior, bueno. Pero, viste esa gente que por ahí uno ve en la calle, esas señoras muy grandes con el Sí. bastón, que están muy Sí, encorvadas, exactamente. con esa jiba tan pronunciada. Eso es una osteoporosis grave, gravísima te diría. Ajá. Se han fracturado las vértebras en su cara anterior, por eso forman cuñas, lo que se llaman cuñas, en vez de ser cuadradita la vértebra, son una cuñita. Entonces por eso terminan con esa jiba tan pronunciada. O sea que puede ocurrir que haya incluso fracturas en el organismo que no han sido, por ejemplo, alguien que no va al médico puede tener fracturas Exacto. no detectadas. Sí, Estas jibas en las personas mayores podrían evitarse. totalmente. Totalmente. O cuando uno decía, ay, la abuela medía 1,80 m cuando era joven y ahora Sí, mide 1,20 exactamente. m. ¿Sí? Esas son fracturas mediales, o sea, la vértebra se va achicando, como que se aplasta, y a veces no es peticita porque la abuela es peticita porque tiene una osteoporosis en la columna. Bien, acá Sergio Sí. nos está escuchando Agustín, ¿no? Agustín, sí. Agustín, Hola, Agustín. y nos dice una pregunta.
pues no sé, pero bueno, es su inquietud. ¿Por qué se hincha la muñeca cuando uno hace una actividad? Pregunta. No sé si estará relacionado. No tiene nada que ver con la osteoporosis. Claro, En realidad, no sé, cuando pero una bueno, la inquietud articulación está. se dematiza, vulgarmente se hincha, Claro. eso es porque hice algún esfuerzo, quizás haya roto algún pequeño ligamento, ¿sí? Y hay todo un proceso inflamatorio, y una de las características de la inflamación es que se hincha. Bien. Pero no está relacionado con... No. Pero no. surgió la inquietud porque mencionabas el tema de cuando uno se cae o pone las manos, No. qué es lo que pasa. Exacto. Claro. Sí. Hay que acordarse, como dijimos al principio, es la epidemia silenciosa del siglo XXI. La osteoporosis no duele. Yo puedo tener una osteoporosis grave y no me duele nada. Claro. Y esos niveles de osteoporosis, vos dijiste en un principio que el hueso se regeneraba. ¿Se Sí. puede llegar a regenerar también ahí? Obviamente que sí. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es como si fuese un trípode. O sea, si no hago las 3 cositas que tengo que hacer, no voy a tener un buen resultado. Ahora, si hago todo bien en este trípode, obviamente que voy a tener no buenos, excelentes resultados. Uno siempre ha visto osteoporosis graves, porque hay distintos tipos de osteoporosis, ¿no? Graves que en 2, 3, 4 años han tenido hueso normal. O sea que eso es Se importante. cura, hay que decirlo, y esto tiene que quedar. Cura. Se cura. Pero hay que hacer este tratamiento. Y el tratamiento de este trípode es la dieta. Cuando digo dieta, incluye un montón de cosas. Si yo tengo un hueso débil, ¿a ustedes les parece que yo puedo ser muy gordo, puedo tener mucho peso? No. Claro. Llevo una mochila que mi esqueleto no está preparado. Claro. Entonces hay que tener un físico normal. Tampoco una mujer a los 60 años tiene que tener el físico de los 20. Pero Claro. no pesar más de 100 kilos. Sí. No hacer que su esqueleto cargue a más de una persona. Exacto. Que cargue la que tiene que La que cargar. tiene que cargar. Entonces, una dieta para mantener un físico adecuado. Ni flaco ni gordo. Una dieta que tenga calcio. El gramo de calcio que yo necesito por día. Que Por- nunca debí dejar de consumirlo. En teoría nunca. Desde el día que nací hasta el día que me muero yo tengo que consumir 1 gramo de calcio por día. Porque aparte no solamente el calcio sirve para la osteoporosis y el hueso. Vamos a desmitificar. En realidad el calcio, ¿para qué sirve? Para que yo tenga dientes, por ejemplo. Claro. Para que me funcione el corazón. Sin calcio el corazón no late. Sin calcio las neuronas no se comunican. Estaría en una amnesia. Y por un montón de cosas más, tanto o más importante que mantener nuestro esqueleto. O sea que el consumo de 1 gramo de calcio es el adecuado. No porque escuchen esto, mañana me tomo 5 litros de leche. No, lógico. Ojo, porque mi cuerpo, como todas las sustancias, almacena las sustancias y el exceso que hace, lo tira. ¿Sí? Claro. No ahorra nada mi cuerpo. ¿Y por dónde se tira el calcio? Por el riñón. Si yo tiro más calcio del adecuado, ojo que puedo tener cálculos de calcio en el riñón. Ajá. Entonces, es 1 gramo de calcio por día, no más. Porque- Digamos, aprovechemos la inteligencia que naturalmente tiene el organismo, Exacto. ¿no? El organismo es inteligente, es un laboratorio perfecto. Es perfecto. Es la perfecto. máquina perfecta. Realmente. Y no dejar de combinar las indicaciones que mencionaba el doctor acerca de no solo la ingesta de 1 gramo de calcio, sino también la actividad física. Muy bien. Claro. Estábamos en que el trípode era la dieta. Bien. Muy bien, dijimos. La actividad física, por esto de la piezoelectricidad. ¿Sí? Fabricar esa electricidad sin meter los dedos en el enchufe para que mi hueso se activa y pueda formar muchas células llamadas osteoblastos, que son las que forman hueso. Bien. ¿Sí? Y tercero, si tengo una osteoporosis, obviamente tengo que agregarle a esto medicación. Medicación, hay 2 vías. Si tengo una osteoporosis o una osteopenia, o vamos a hablar de osteoporosis leve, no estoy diciendo algo mal, no repitan esto, pero una osteoporosis leve, tengo que dar, si es una mujer y está en menopausia, ¿qué le tengo que dar? Hormonas, le tengo que dar estrógenos. Es el mejor antirreabsortivo, o sea, anticomedor que existe. No se inventó nada mejor que el estrógeno hasta ahora. Quizás mañana lo inventen, pero hasta el día, Claro, de, hasta el hoy, día de hoy, hasta el día hasta de este hoy. viernes, el estrógeno es lo mejor. Claro, en esta dinámica que tiene la medicina, ¿no? Las ciencias médicas, Hoy en día ya hablamos de que hasta hoy, mañana. Hoy es esa la respuesta. Exacto. Y si tengo una osteoporosis más grave, más profundo o alguna fractura patológica, aparte de este estrógeno,
el mejor antirreabsortivo que existe, le tengo que dar medicación que ayude al estrógeno a tratar de inhibir lo máximo que yo pueda de comer hueso, por eso antirreabsortivo. Sí. Reabsorción significa comer, ¿sí? Sí, sí, sí. Para inhibir estos osteoclastos y fomentar a los osteoblastos para que me fabriquen hueso en esa parte, como decíamos hoy, no hay que repetirlo, apolillada. Mis huesos no tienen polilla. No, por supuesto. En este es decir, en el caso de osteoporosis de la mujer, se le da estrógenos. Estrógenos. En la osteoporosis del hombre, Testosterona. o sea que se mantiene la La hormona. De cada Las género. hormonas sexuales son los mejores antirreabsortivos que existen hasta hoy. Bien. Sergio, ¿qué especialidad médica se ocupa de osteoporosis? ¿Qué les parece? Si Sí. hacemos, perdón, ¿la dejamos? Hoy estoy así, hoy estoy... Estás Hoy de estamos intriga. dejando la pendiente. tiremos el anzuelo y lo recuperamos luego de la pausa musical. Pero bueno, ¿Eh? ¿cómo no? Vamos. Bien. Bueno, acá estamos en Profesionales en la Noche con osteoporosis a cargo del doctor Sergio Perenstein y nos había quedado del otro bloque ahí, ¿no? Sí. Hay una pregunta. ¿Cuál Una era? pregunta colgando. Sí. ¿Qué especialidad médica se ocupa de la osteoporosis? ¿A quién tenemos que recurrir? ¿A qué médico vamos? Bueno, muy ¿Y a bien. partir de Especialista. cuándo? ¿A partir de cuándo? ¿Y a partir de cuándo esa? Muy bien. El primero, generalmente, el primero que te va a diagnosticar o va a pedir el estudio, la densitometría, va a ser tu ginecólogo. Porque todos los ginecólogos sabemos que cuando estás en menopausia, ahí empieza a perderse mucho hueso, entonces se pierde. El especialista, super especialista, es aquel que haya hecho el curso, que cualquier médico lo puede hacer, el ginecólogo también lo hace, de osteología. Ajá. ¿Sí? O Pero sea que es un curso. es un curso de posgrado. Es una curso, es una especialidad. Es una especialidad. No, está bien. No, Sí. cuando escuché el curso, no. Es Porque un curso, puede ser. terminas de osteólogo. Está bien. Está ¿sí? bien, está bien. Pero hoy en día es una enfermedad tan difundida que el médico clínico, el endocrinólogo, el ginecólogo y muchas especialidades más saben mucho de osteoporosis. Bien, fantástico. ¿Sí? Pero Fantástico. el primero que te va a decir algo siempre va a ser el ginecólogo. Y hablaste de los hombres. Sí. ¿Los hombres también van al ginecólogo? Si les da vergüenza no, pero si no, si llevan a la esposa, a su pareja y le dice, ya que estás, me haces la orden para el PSA, que es el antígeno prostático, y la densitometría. Ah, perfecto. De paso y cañazo. Que les vamos a aclaro, hacer. yo me he hecho densitometría, es un estudio absolutamente sencillo, Sí. rapidísimo, Nada, rápido, nada. cero invasivo, es decir, Sí. la verdad que no. No puede ser uno que tenga claustrofobia, nada. No, es una no hay cosa ningún muy tipo de sencilla. problema. Inconveniente. Ningún tipo de problema. Sergio, Sí, me pregunta Adriana. sí. ¿Siempre la misma Adriana? Bueno, esta mujer después Adriana de que- Senatore. Es una divina esta Adriana. Parece que tiene un perrito. A ver. Y me pregunta si pueden tener osteoporosis los animales. Bueno, en realidad, te voy a decir, no se sabe, pero hasta ahora, a ver, voy un poquito más atrás. Hablamos de osteoporosis primaria, ¿se acuerdan? Sí. La osteoporosis que le agarra a las mujeres Sí. cuando llegan a la menopausia. En el reino animal, ¿quién tiene menopausia? Las mujeres y las ballenas. Y no es un chiste esto. Dentro del reino de los mamíferos, Sí. el resto de los mamíferos, la leona, la perrita, Sí, de la Adriana, mona, ¿cómo se la llama? perra, Adriana, la Serán, gata. todos. Sí. No se sabe, pero todavía está en discusión, si nunca van a tener menopausia o si cuando llegan a la menopausia mueren. Entonces, en un perrito o en una perrita, Sí. ¿sí? Probablemente no tenga, excepto si la castramos. Entonces, Adriana, si tiene una perrita, trate de no castrarla. O al menos después de la primera cría, como dicen los veterinarios. ¿Sí? Claro, sí, eso Muy es lo que bien. aconsejan cuando uno dice no Exacto. quiero estar todos los años Pero- Teniendo teniendo perritos. Exacto. Pero si la tiene dentro de la casa y no está con otros perritos, probablemente su perrita Adriana no va a tener osteoporosis.
Ajá. Así que ustedes tuvieron suerte de que cuando lleguen van a sobrevivir a la Es menopausia. llamativo esto de las ballenas, ¿no? ¿Sí? Pero hay un solo tipo de ballena que llega a la menopausia, está comprobado. Es una ballena, no recuerdo el nombre científico, pero es una ballena dentada con doble fila de dientes. Ajá. Una muy particular que hay en algún mar del mundo, que Sí. no recuerdo. ¿Mezclada con tiburón? No sé, no lo recuerdo bien, no lo tengo presente, pero sé que solamente las ballenas y las mujeres llegan a la menopausia. El resto se sigue en discusión a nivel internacional si la menopausia mata o nunca tiene menopausia. O quizás como, una cosita más y ya los dejo, me están echando, Sí. ¿sí? Acordate que dijimos la otra vez que la menopausia es una especialidad moderna. Claro, sí, En exactamente. 1900 la expectativa de vida era 45 años. Claro, Y ahí claro. se decía que la menopausia mataba. Claro, Hoy en día digo que no, porque la mujer vivía hasta los 80, 85. claro. Quizás el día de mañana los perritos puedan evolucionar con tanto veterinario. A ver, no, un perrito de una casa hoy en día vive muchos años más, porque lo cuidamos. Lo Sí, llevamos no, al hay un veterinario, seguimiento, es un integrante más de la familia y vacunamos. hay un seguimiento Exacto. médico veterinario muy Quizás importante. en pocos años ya podemos decir, hay perritas que llegan a la menopausia. Ajá. Bueno, muy interesante, ¿no? Fantástico. Nos quedaron cosas, así Sí, que- queda como 20.000, siempre. Si me invitan pero otro muy día claro. vuelvo. ¿Cómo no? Por A lo mejor te supuesto. hacemos una preguntita un día de esto. Pero maravillosamente Pero bueno, bien. Sí, han Marcelo. quedado. Y bueno, Marcelo, ¿qué hacemos? Viernes, estamos llegando a las 10 de la noche, como dijimos el viernes, la noche del viernes Exacto. empieza a partir de las 10 de la noche, cuando Obvio. termina Hoy la agenda Profesionales en cultural la Noche. Comienza tendría el que fin de ser vamos semana. a bailar. Exacto, exacto. A No mover es el tanto, esqueleto. buenas noches a todos, no es tanto vamos a bailar, pero sí los invito a escuchar tangos. Bueno. Y en este caso en Ciudad Vieja, que ha tenido bastante movimiento durante el mes de enero, pero inaugura la temporada 2017 con el cuarteto Los Mercenarios de la Clave y un recorrido de tangos en los cuales van a interpretar temas de Discépolo, Expósito, Homero Mansi, Cacho Castaña, entre otros artistas, Qué lindo. con cantantes invitados. Y Esto entre es en ellos- la Ciudad Vieja desde las 21:30, así que ya está comenzando. En adelante, en 71, número 1103, esquina 17. Entre ellos un amigo Nuestro tuyo, Lida. amigo, Humberto Pastor. Bueno, Cada qué vez lindo, ¿no? Canta mejor. Qué lindo, qué Así lindo. que si quieren ir a escuchar un poco de tangos, pueden ir a hacerlo. Pueden ir saliendo esta ya, noche. que Y la bailar gente en está la- llegando. Bailar en la vereda y mover el esqueleto. Pero por supuesto, Ahí yo- Vamos está. a operar un poco de calcio. Qué bueno eso, ¿no? Del baile, la zumba, esto está bueno, ¿no? es así. Algún día Eso. vamos a tratar el tema de el mover el cuerpo con la música en el programa. Y para el domingo, Luna de Papel, sigue el ciclo de cine en el Centro Cultural de las Malvinas. Luna de Papel, una película de 1973, dirigida por Peter Bogdanovich, es de Estados Unidos, y está protagonizada por Brian y Tacho Monier. ¿En dónde, Esa Marcelo? Una comedia, Centro Cultural de las Malvinas, Ajá. ¿A qué 19 y 51, 20:30 este domingo. Perfecto. Continuamos el cine En blanco y negro, del que nos habías hablado ciclo antes. de comedias. ¿sí? Exactamente. Clásicos. Bueno, gente Gente, linda, no quiero Sergio verlo. Perenstein, como siempre, un lujo. No, el lujo No poder tenerte estar todos acá los viernes, con sino ustedes. además cuando Le específicamente quiero mandar tratás. un beso a esta chica Adriana Senatore porque me llenó de preguntas. Sí, la verdad que Ahora le sí. voy a contestar todo por el La verdad que Face. sí, nos siguió también allí, y bueno, y a Ya la Agustina, quiero, ya la todo. estoy queriendo. María Elida Fidalgo, muchas gracias también, como siempre. Marcelo Silvero, como siempre. Muchas gracias. Eduardo Cortés, la operación técnica, esos dedos que hacen que la Mágico. música suene Sí. como nunca, que nuestras voces suenan hermosas. Que no se escuche lo que decimos en los Que no se escuche lo que intervalos. decimos en los intervalos. Y bueno, yo Sonia Aragoa, un beso enorme a todos, los esperamos siempre acá en Que Radio Altavoz. Cuidaste la voz toda la semana para Cuidé hablar toda tan lindo la hoy. voz. Y a partir, exactamente. Sonia, no te olvides que a partir del marzo nos van a escuchar hasta las 10:30. Esa es la Tan, idea. tan, tan, Esa es la idea. Vayan tan. preparándose porque La última A media par- hora va a ser va a ser muy particular. especial. a partir de marzo la salida de los viernes Va a empieza ser. a las 10:30 de la noche, porque de 9 a 10:30 vamos Y- a estar acá. Y de 10 a 10:30 va a pasar algo muy interesante. Muy interesante que ya les iremos contando. Así que bueno, buenas noches a todos, Bueno. muchas Buenas gracias. Buen fin de semana. Buen fin de cuídense. semana. Chau, chau. Esto ha sido Profesionales en la Noche. Los esperamos el próximo viernes a las 21 por Radio Altavoz.